Quiero sumar a la conversación a Gustavo Vera, que fue director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la asistencia a las víctimas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que él marcaba es que es un error empoderar a las policías en la lucha contra la trata, porque son parte del problema. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, en marzo hay una segunda reestructuración ministerial en la cual el gobierno resuelve inconstitucionalmente, porque se mete con una ley penal, transferir el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y el Consejo Federal de Lucha contra la Trata al Ministerio de Seguridad. Renglón seguido, bueno, a mí me despiden, obviamente, antes de decir hola. Y después desmembran absolutamente el comité. El comité tenía un delegado por provincia que articulaba con la justicia federal, con los organismos provinciales, con los organismos nacionales, que era el que sugería protocolos, Alerta Sofía, CIFEBU, capacitaban, hacían acciones de sensibilización. Desmembran todo el comité, paralizan absolutamente toda la asistencia, ya la venían paralizando. Ya al sacarlo del Ministerio de Justicia, pasarlo al Ministerio de Seguridad, es porque lo van a considerar un problema de seguridad. Insisto, claro, exacto. La historia demuestra, y con Gustavo nos conocemos hace más de 20 años, que las policías, las policías provinciales e incluso la federal cuando estaba acá, eran parte del problema de la trata, que se tapaban la vista con los talleres clandestinos, que se tapaban la vista con los prostíbulos, que se tapaban la vista con los pibes que se traficaban. La primera investigación que hicimos fue cuando cayó la primera división de trata de la federal. O sea, con la ley del 2008, la primera división de trata de la federal cae a partir de la denuncia de la mujer policía Nancy Minio, porque en vez de luchar contra la trata, se peleaba con la división... ¿Quién le cobraba los talleres? Con la división de delito contra la salud, claro. No, ¿quién coimeaba más a los prostíbulos, digamos? ¿Cómo no? Claro. Tarifaban. Una recoleta, claro. Y hubo a partir de eso una mega causa que tuvo Servini de Cubría, donde cayeron 60 comisarios. También hay mucho temor, quiero agregar acá, en el régimen, en el sistema, que ahora se está empezando a descubrir, donde está el Marino, una funcionaria muy poderosa del pueblo presa, y probablemente sean los principales imputados en las próximas horas, digamos, por trata de personas, y el comisario, obviamente. Hay mucho temor de pasar la causa del fuero federal, porque la jueza federal de Goya, Cristina Pozerpento, es una jueza muy molesta para el régimen. Muy molesta porque la que hizo una investigación en Paso de los Libres, esto es importante, mediante el cual por trata de personas fue preso un fiscal federal de Benito Pon, y está procesado... Pará, vos lo tirás así nomás. ¿Hay un fiscal federal preso por trata de personas? Exactamente, en Paso de los Libres. Y además hay uno... Pero vos lo contás como si fuera... No se sabe, no es sabido. No, pero además hay un jefe de inteligencia de la Gendarmería, de nombre José María Viero, que está procesado actualmente en una causa que tramita Cristina Pozerpento. Por eso que ya, quieren... ya abrió una causa ella. Claro, no. Cristina Pozerpento abrió una causa, pero no le quieren pasar información ni le pasan la otra causa. Pues es decir, la estás caratulando. Es más, salió el fiscal del fuero provincial a decir que ordenaba allanamientos por orden de juzgado federal y ella salió a aclarar, no, yo no ordené nada. Sacó un comunicado diciendo, ojo, yo todavía no tengo la causa. A ver, Ale, ¿qué se dice allá de la posibilidad de que la causa pase a la justicia federal? ¿Hay tanta preocupación como cuenta Gustavo? Es que están haciendo lo posible, por eso accedieron a trabajar en conjunto. Están haciendo lo posible para que no pase directo a la Policía Federal. Ahora, todo lo de resistencia está bajo manos de Policía Federal. Ya te digo, los oficiales de delitos complejos, de delitos de investigaciones complejas de Chaco entregaron a la Justicia Federal, que hoy lo fueron a buscar en una camioneta especial, se llevaron todas las pruebas. 2 funcionarios de la Policía Federal y en este momento el DBR está siendo analizado por Policía Federal. Y también hay que decir no que va a pasar nunca a la Policía de Corrientes. A medida que el escándalo crece, hay que ver quién pone el gancho en algo que no sea avanzar para adelante en la investigación, porque las luces están puestas. Fíjate lo que le pasó a los policías de 9 de julio, que se quisieron hacer los listos, dijeron, bueno, salvoconducto para qué sé yo, qué sé cuánto, y ahora están presos. O sea, ahora nadie va a querer quedar pegado en el encubrimiento y todos se van a empezar a cuidar de lo que hacen. No puedo decir quién, Rolo, pero alguien me dijo fuera de micrófono con mucho temor, yo seguramente aparezco con 2 tiros. Bueno. Yo creo que... Lindo clima. Sí. Claro, lindo claro. clima, todo muy Porque tranquilo. acá ahora se abren 2 opciones. Excelente clima laboral. Sí.
Acá se abren dos opciones. O lo caratulan por trata de personas y automáticamente tienen que declinar en la jueza federal Cristina Poser Penso, o intentan sostenerla en el fuero provincial diciendo que es un secuestro con fines de adopción fraudulenta o adopción ilegal. ¿Por qué? Porque se pueden valer de la falta de tipificación del delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes, sobre el cual Argentina tiene una sanción desde el año 2012, con reiterados apercibimientos, más de 60 proyectos que durmieron en el Congreso Nacional, sobre todo en el Senado, porque no lo querían tipificar. Ni bien asumimos nosotros, con el diputado Ramiro Gutiérrez, la diputada Paula Penaca, presentamos un proyecto en septiembre del 2020, le dimos estado parlamentario, obviamente lo subsumieron desde el Senado y ahí siguió durmiendo. En la provincia de Corrientes, Gustavo, ¿hay tantos problemas o tantos casos de trata como se dice? Es la quinta provincia que más víctimas, está entre las 5 provincias, no la quinta, a veces está más arriba, está entre las 5 provincias donde más víctimas se rescatan anualmente. ¿Se rescatan? Sí, sí, sí. Se rescatan y denuncian, por supuesto. Claro. De trata laboral, de trata sexual, tenés varios casos. Sí. Ahora, Lo que pasa perdón, en el para ranking es lo que vos rescatás, no podés saber Claro. el resto. Pero para que Ahí- el caso sea como investigado como un tema de un niño, una adopción fraudulenta o no, bien. No, tiene que digo, estar- eso es en el caso, yo creo que, a ver... Tendrían que encontrar al chico, si no, puede ser un No, homicidio. no, claro, No, aparte... lo están aparte- forzando, pero ellos debieran aplicar el delito mayor. Aplicando el delito mayor, que esto es la Exactamente. jurisprudencia. ¿Cuál es? Ah, Trata. claro. Entonces vos de ahí ya lo tenés como Exactamente, federal. lo- Después podés decir, mira, no, tenemos la pista que el nene fue con Claro, una pelea de pero padre si y es madre. trata, tiene que pasar a la justicia Tiene que federal. ir a- federal. Exactamente, Tiene que exactamente. ir a Eso es federal. lo que indica el protocolo de búsqueda de personas de Exacto. Protex y las convenciones, y es lo que nosotros, por lo cual nosotros hicimos el 17 de junio, el lunes pasado, una presentación ante Protex, 2 presentaciones en realidad, una el lunes y otra el martes, exigiendo que inmediatamente la cosa pasara a fuero federal, no solamente conforme a lo que establece el protocolo, sino también conforme a lo que decía la madre. Claro, pero por algo no quieren que vaya. Obviamente porque lo que están haciendo es, en términos mafiosos, aclaro, reducción de daño. ¿Sí? O sea, están... Cortando por los eslabones más delgados. Exacto, manipulando la causa. O sea, ¿qué pasa acá? Acá está lleno de pus. Entonces vos empezás a seguir con una investigación independiente, como podría ser la jueza federal, la causa, y no te vas a encontrar solamente con la búsqueda Claro. de Logan. Te vas a encontrar con 10 pibes más. un montón de Claro, delitos no, y que colaterales. además, a los que lo de abajo no quieren ser el pato de la boda y empiezan a hablar. Ah, bueno, y este, Claro, y este. exactamente, eso es lo que ¿A está cuántas ocurriendo. casas fue esta señora Victoria? Porque iba a casas muy humildes llevando a la Virgen de Itatí. ¿Cuál era esa relación que se establecía con la gente que tenía una total sumisión a su autoridad? Vos fíjate que en esa mesa la trataban de usted, es la que no se paró para ir a lavar los platos con las otras mujeres, es la que retuvo con la charla a la abuela y al papá de Loan. Son datos que hay que luego Sí, hilar más había fino. A sido ver. intendenta, era la mujer También. fuerte, A digamos, ver, del Ale, régimen, ¿no? ¿qué Que más? se usa para otros fines. ¿Por cuánta plata se entrega a la gente, Gustavo? En los casos que vos laburaste, ¿qué viste? Bueno, muchísima, porque, a ver, la explotación sexual de menores en los mercados mafiosos, vos viste el caso Jeffrey Epstein, ¿sí? ¿Cuántos ricos y famosos concurrían a la isla paradisíaca Sí, sí. de Jeffrey a tener Epstein sexo con menores. a tratar a violar menores? Exactamente, algo que, digamos, no fue lo suficientemente difundido porque comprometía a muchos ricos y famosos, ¿sí? La pornografía infantil, la pedofilia, para múltiples usos, también podría ser para tráfico ilegal de órganos, obviamente, aunque no parece ser el caso más probable, para fines de adopción fraudulenta, que es trata, en varios países ya está Claro. tipificada como trata y en las Está convenciones. bien, pero para adopción internacionales fraudulenta también. te va a llevar un pibe de 5 años. Es más difícil, es más ¿Te difícil. llevas un bebé? Ahora, hoy se dio la información en varios, y acá también en varios medios, respecto a transferencias que habría recibido el señor Pérez el 14 de junio, 2.200, y que además pagó una casa rodante. Una casa rodante, $2.200, 600, eso puede ser un adelanto, parte de pago. Es altamente probable, digamos, que eso sea un sistema bastante aceitado. Y fíjense, muchas veces cuando se habla de trata, y a veces cuando habla Rolo, cuando hablábamos nosotros, vos recordás Rolo de 2008, 2009, la gente pensaba que exagerábamos. Claro. Y decía, no puede. Por eso siempre decíamos, no puede haber trata sin complicidad estatal. ¿Sí? Y la gente decía, no, bueno, puede ocurrir trata. Es que No, esta no. es la mejor muestra, es este caso. Es un caso de libro esto. Esto es un caso de libro que muestra que
La trata existe porque hay complicidad estatal. Ahí está el comisario, ahí está la funcionaria que dirigía los Están los hilos poderosos del pueblo. Ahí están los poderosos del pueblo. Pero acá, ¿qué? La justicia provincial que no quiere entregarle la causa a la jueza federal en tiempo Pero acá, justo. ¿para qué sería? ¿Para llevarse al chico y darlo en adopción o por un tema No, sexual? con fines de explotación. Con fines sexual. Lo más probable. Si fuera, pero además, si fuera alguien que quería ese nene para adoptarlo, lo hubiera devuelto. Es lo que decía Valeria. Exactamente. Lo hubiera devuelto. Tal cual. Todavía hay Gustavo, tiempo con para un que A ver, lo consejo- devuelvan. esperen un cachito porque quiero... A ver, Pablo, ¿sal del país, Gustavo? Sí, hay constancias. De hecho, mira, el otro día salí de acá, de este canal, y me llamó un juez federal de Formosa que estaba desesperado porque habían detenido una pareja que estaba volviendo desde Paraguay hacia Argentina con un bebé completamente indocumentado. Lo único que tenía era un certificado de vacunación del hospital de Ezeiza, mandando oficio fin de semana, imagínate, Argentina. La bola que le dieron. Un estado de disolución, digamos. Así que tuvimos que hacer, hasta las 2 de la mañana tuvimos para hacer contacto. Afortunadamente nos atendió rápidamente el director cuando hicimos contacto, el director de Ezeiza, y bueno, ya estuvo en contacto con el juez para ver la afiliación verdadera. No sé qué ocurrió. También me comentó este juez que había unos pibes wichis que los estaban llevando para Santa Cruz, que también los pudo parar. O sea, esto en el norte... O sea, Es común. es tráfico, es de tráfico de Ahora, personas. Ni te cuento, a ver, la frontera porosa, Clorinda, Las Lomitas, Asunción de Anagua, o la frontera, digamos, de Tartagal, Bermejo, Agua Blanca. Esa es tremenda por todos los pasos alternativos que Claro, tenés, porque ¿no? en verdad hay que contarle a la gente que uno cruza, esas ciudades están una pegada al lado de la otra, cruza, y recién los controles están a la salida de cada una de las Claro, ciudades. ¿qué es lo que estábamos O haciendo? sea, uno va, compra, vuelve, o sea, no haces trámite aduanero, vas y venís, vas y comprás, qué sé yo, y después, a la salida de la ruta se hacen los controles. En cambio, ahí sí te podés llevar cualquier cosa, porque tenés que te paren en la salida de la Bueno. ruta de Bolivia o de Paraguay o donde Exactamente, sea. un día caímos de sorpresa, veníamos de Bermejo, caímos de sorpresa en la ruta en la frontera de Aguas Blancas y Bermejo, concretamente ahí entre Salta y Bolivia. Justamente veníamos de tratar de organizar a los operadores en la frontera. Bueno, cuando vos llegás de sorpresa encontrás todos los pasos funcionando. Hay más de 100 galpones clandestinos, en la frontera seca de Asunción, Nanagua, Clorinda, lo que quieras. En la triple frontera, en el paso formal, vas a notar que Migraciones trabaja bien, pero en el paso fluvial pasa lo que quieras. O sea, y así con todas las fronteras. O sea, y el problema era tratar de ver cómo organizabas a los operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores que están en la frontera. O sea, ¿cómo ¿Operadores de haces? quién? Operadores me refiero a migraciones, aduana, todos los funcionarios que están en la frontera de un país y del otro, o de los 3 países, para que los tuvieras en un mismo grupo y tuvieras controles cruzados. Porque acá la clave para luchar contra la trata son los controles cruzados. ¿Sí? Esa es la clave de todo. O sea, evitar O sea, que zona alguien liberada. controle en este caso a la policía de Claro, vos no Corrientes. podés luchar contra el crimen organizado desorganizadamente o fragmentadamente. Vos tenés que generar sistemas interinstitucionales donde haya controles cruzados. Fue muy sabia la ley de trata del 2012, porque cuando crea el Comité Ejecutivo estaba hipercontrolado. Es lo que acaba de disolver Bullrich. Exactamente, era un director con 5 ministerios que se controlaban entre sí, donde tenías que rendir informe a todas las provincias, Claro, arreglar donde todos tenías que esos rendir es informe al imposible. Departamento de Estado, donde te ponían una calificación internacional. Perdón, y seré curioso, ¿eso costaba mucha plata? No costaba mucha plata. No. Nosotros, de ¿Y por hecho, qué lo disuelve Bullrich? el comité no tenía presupuesto. Nosotros lo que creábamos eran políticas públicas en otros ministerios. Por ejemplo, en Trabajo creamos un programa de inclusión y capacitación laboral que se llamaba Reparar. En Vivienda creamos un programa de acceso a soluciones habitacionales. Mujeres tenía programa Acompañar. Es lo que ahora no hay. Porque en Es lo que ahora realidad- no está todo hay. suspendido. Sí. En términos presupuestarios, la estructura de esta no tenía presupuesto. Lo que tenía, por ejemplo, el acompañamiento de la víctima de trata tenía un fondo, un fideicomiso que se conformaba, por ejemplo, de los bienes incautados. No, pero Entonces, eso lo maneja el Consejo Federal, no el Comité. Eso el Consejo Federal. Claro, el Consejo Federal maneja un fideicomiso que inclusive hay un fiscal Petillanes que está diciendo cualquier pavada, no conoce ni la ley, evidentemente. El Consejo Federal lo administran todas las provincias, ¿sí? Y también lo administra el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, todos tienen de alguna manera incumbencia. Ahora, el Consejo Federal no puede tocar un mango Bueno, de pero ese fondo digo, fiduciario claro, porque es para el se acompañamiento. repara solamente con sentencia judicial. No nos perdamos, Pero en la espera. función del comité, digo, para ser concreto, en una causa como esta, vos tenías que empezar a
levantar la voz respecto a cuál era el protocolo adecuado que había que aplicar. O sea, No se cumplió ningún... fuero federal desde el No punto se, uno. no se cumplió el protocolo del Ministerio Público Fiscal, no se cumplió ¿Cómo el llevar a protocolo, cabo? no se cumplió el protocolo Nada. del Ministerio de Seguridad Nada. de Nación. Nada. No cumplieron nada. Nada. Ninguno de los protocolos Nada. se cumplieron. Nada. Hay que Pero decirlo digo, porque pero- después nos agarramos con 9 de julio. con Exactamente, corriente. pero el rol que tenía el delegado de cada provincia era justamente levantar la voz con todos los ministerios, incluso con la Corte, en el caso que se estuvieran transgrediendo protocolos que tuvieran que ver con persecución o con asistencia Pero a la antes de víctima. perdernos en el organigrama, no es caro, no era caro. No, para nada. Y a todo esto, Ale, ¿qué dice el gobierno? Sí, claro, estás hablando de millones y Fíjate millones. que Está el nivel de son- narcotráfico y el Estamos hablando de tráfico dólares, armas. no de Son millones. el, Sí, no. son el eslabón que entré y fíjate todas las propiedades que tienen. No las pueden justificar con el sueldo de un funcionario municipal y menos con la jubilación de un marino. Pero esto Sí, es sí, una- el tipo, claro, Campo, jubilación del marino, departamento, auto, alquila un departamento plata, de armas. resistencia, tiene Sí. 4x4, no da para la No da. jubilación de un ¿A capitán. qué hora es Ponzone que es? ¿Qué pasa? Se suelen, cuando salta el escándalo, ¿cómo reaccionan los responsables de trata? Depende para qué fines haya sido, digamos, secuestrado, ¿no? Puede ser, la explotación puede ser un rito satánico, Sí, claro. la explotación puede ser, Eso pasa con explotación Brasil sexual, la explotación Órgano. de órgano podría ser, órgano vinculado, por ejemplo, no sé, el sistema de trasplante en Paraguay, por ejemplo, puede pasar como un NN, digamos, y algún poderoso puede necesitar órganos. Bueno, pero que- ahí tendría que haber habido algún chequeo más sobre complejo, la sangre del un pibe. poco más complejo, en realidad sí. más complejo, es mucho más complejo ese tema, pero sí, depende para qué fines haya sido. No por la vía ilegal, vendido. ¿no? Lo que sí es cierto y es muy obvio, ¿por qué se aplicó la alerta Sofía? Rolo. ¿Sí? Sí, Ale. La alerta Sofía implica, obviamente, también el reemplazo de la policía local por las fuerzas federales, digamos, porque podrían estar contaminadas en el caso de la Bueno, hipótesis hola. más severa. Este es el caso. Este es Bien. el caso. ¿Por qué la aplicaron? Porque vos decías, bueno, la aplicaron porque en una oportunidad la aplicaron parcialmente también, manteniendo la policía local, y lograron encontrar a un menor en Corrientes. Entonces repitieron pensando que iba a ocurrir lo mismo, y en realidad se puso al descubierto todo un régimen mafioso, y hubo un operativo de distracción y de show, digamos, donde trataron de alguna manera de hacer Ahora, como si... piensen ahora en retrospectiva. Todo el show que hicieron cuando sabían que Eloan no estaba ni en el pantano, ni que se lo comió el yacaré, ni que lo picó una víbora, Y ni que vos se lo comió un recordás, y vos puma. recordás lunes, martes, ¡Qué asco! con total seguridad todos diciendo, no, está perdido, descartamos cualquier otra hipótesis, cuando la propia madre, lo primero que dijo es que Se el lo pibe- llevaron. se lo llevaron. Lo dijo el padre, que después cambió porque había un libreto oficial que bajaba y presionaba. El defensor del padre le hizo decir que no, que dijera otra cosa. Lo dijo también una de las tías que no era la que estaba en el almuerzo. Lo decía el pueblo, es decir, era muy claro que al pibe lo habían secuestrado porque todos conocían más o menos el lugar. Es Por que lo cuando el tanto, nene desaparece, llaman a este matrimonio y dicen, ¿no está en tu camioneta? Vos Claro. fijate cómo tenía ese presentimiento. Claro. Quizás se escondió, quizás jugando. Exactamente. Fíjate si no está. Exactamente, pero el problema, digamos, de las células menores y mayores, como bien decía Santiago, además, ¿por qué todavía la justicia provincial sigue pisando la causa en el fuero provincial? Porque es cierto, están participando las fuerzas federales, pero no conduce tiene claro. el juzgado federal. Todo está llegando a un juzgado provincial muy entongado con el poder local. ¿Y por Esto hay qué que no? decirlo. Y la otra Y en pregunta es, una ¿por qué? carátula que no les corresponde. ¿Y por qué no interviene la nación? Entonces ahí ya tenés muchos disparadores Porque que te desfinanció están el diciendo- programa de trata, Pero por está eso diciéndote, no hay un interviene. poderoso, hay alguien muy A poderoso ver, detrás. la ministra Patricia Burlitz dijo, No le dijo quieren al que presidente Milei, yo me encargo de todo lo que tenga que ver con trata, y se llevó al Consejo Federal contra la Trata, el Comité contra la Trata, desguazó todo, desmembró todo. Y ahí se ve la ¿sí? ineficiencia. Y ahí se Le ve entregó la- a la ahí se policía ve. y la gendarmería libre accionar. Yo les hago una pregunta. El ciberpatrullaje de ¿En Bullrich. su situación alguien que colabora? La verdad que, bueno, en el marco del juzgado provincial que Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, claramente. Lo primero que hay que hacer, insisto, es pasar toda la causa inmediatamente a Fuero Federal, mañana mismo, poner a las fuerzas federales bajo la supervisión del juzgado federal y sacar a toda la policía correntina de la cuestión. Empezar a revisar porque seguramente la causa que van a recibir está completamente contaminada y la está pisando el juzgado provincial para evitar O sea, ahí que la decisión- salte el régimen mafioso. Ahora- ¿O El vos régimen- pensás que hay una decisión política de que no vaya? hay una decisión política más. Hubo una comunicación ayer de la jueza
La jueza de Goya, federal, preparó todas las causas que tenía para recibir la causa cuando todos decían que cambiaba de carátula. Sí. Ayer se comunicó con el ministro de la provincia, Buenaventura, ¿sí? Y le plantea, bueno, mire, estoy esperando la causa, pero la causa no llega. Sigue esperando. No hay fecha para el traspaso de la causa. Sí, Lo Ale. dijo el ministro de Seguridad de la provincia. Sí, Ale. Te da zona liberada, le Total, da de después- vuelta la cajita feliz, Claro. entre comillas. Total, después te a mienten. Las fuerzas de Y después- seguridad que se autoconducen, porque esta es la verdad. ¿Quién dice El que en el ministerio- juzgado de Corrientes no hay un cómplice de esta banda dentro? Después te mienten la información. de televisión, me consta, y lo digo abiertamente, ha llamado gente del Ministerio de Burlit para que yo no vaya, no hable. Ahora, en estos días, ¿eh? Por supuesto. Obviamente. Ahora están llamando. Claro, Yo no sé si lo hay que pasa pasa que- por abajo, que- no sé si volvió la CIDE. Lo que con el pasa es que ¿a quién sobrecito. van a llamar? No sé. Pero, Gustavo, ¿a quién van a llamar para hablar de trata si no es a Bueno, vos? y casualmente ¿A quién lo van que a pasa llamar? A ver, Va a explícame. molestar que digas que se bajó el organismo. El presupuesto. A ver, el presupuesto. exacto. A ver, 4 años tuvimos la máxima calificación internacional. En toda la búsqueda, cuando se alteraba el protocolo, con Guadalupe tuvimos un grave conflicto, ¿sí? Donde finalmente le pasaron la causa tardíamente y mal al fiscal federal Eso es Rachid. importante. Contá ese caso porque tiene muchos puntos de contacto con el exactamente de lo Logan. mismo, digo, para que San no- Luis, acuérdense, San Luis. Digo, y para que no, digamos, a ver, los delitos que tienen que ver con trata y crimen organizado atraviesan transversalmente, ¿sí? A los partidos y las ideologías. Que entonces, tratar de partidizar algo es estúpido. Lo dice alguien que denunció al juez Zaffaroni, los 6 prostíbulos de Zaffaroni, que denunció a Macri, que metió en cara a Martins y mostró la foto de Macri adentro del prostíbulo de Sky Lounge. Esta la hicimos Lo dice juntos. que cerró las casitas de Río Gallego, pero también denunció los talleres de Aguada. Entonces a veces yo recibía palos de, no sé, de un medio, a veces del otro, porque pensaban cada uno sacar provecho. Entonces te digo, esto es un calco del caso Guadalupe. ¿En qué aspecto? Contá cómo fue primero, porque la gente no se acuerda. Bueno, desaparece Guadalupe en circunstancias también parecidas a la... Nena de 8 Un años. 12 de junio. Exactamente, Un 12 de exactamente, junio. exactamente. Y bueno, y también la justicia provincial y la En policía San Luis. local se cierran férreamente para no permitir ninguna intervención Y federal. hacen el mismo show de buscar a la nena por Exactamente. todos lados. Es exactamente el mismo show, ¿sí? Y después, 8 meses después, con la causa totalmente contaminada, de donde cuando ya era muy difícil buscar algo, se la pasa al juzgado federal. Consecuencia, ¿sí? Una familia que gobernó San Luis durante medio siglo ya no gobierna más. Y con Soledad Morales pasó lo mismo. Y ojo que con Logan, si no aparece vivo, más vale que aparezca vivo, más vale que aparezca sano y salvo, porque el régimen sabe perfectamente dónde lo puede encontrar. El caso del chico de Tierra del Fuego, que desapareció en el parque y no volvió a aparecer Y la nunca nena, más. sí. Sofía. Sofía Herrera. Sofía Por Herrera. eso el protocolo. A ver, ¿Cuánto costó instalar en los medios de comunicación que las chicas secuestradas no estaban por voluntad propia voluntad, del claro. prostíbulo? Muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto costó instalar que a la gente que traían de Bolivia y le sacaban el pasaporte, no lo metían en los talleres clandestinos porque sí? ¿Cuánto costó, Gustavo? Cambiar la ley del 2008 a la del 2012. Exacto. Tratar de que funcionara el Consejo Federal y Comité Ejecutivo. Hasta llegar a Para que la- ahora lo desmantelen. Había estructurados, mira, cada provincia tenía una mesa interinstitucional, donde había los organismos competentes de la provincia, los organismos competentes de nación, el Poder Judicial, y entre todos se controlaban, porque todos somos buenos, pero si nos controlamos Somos vamos a ser mejores. mejores. La única manera de luchar contra las zonas liberadas y la trata es con multicontrol. Lo que ha destruido este gobierno es la estructura federal, el multicontrol, no es que ha desfinanciado. Al Estado, Porque el al comité Estado. no tenía financiamiento, el comité tenía viático nada más cuando teníamos que ir a un allanamiento, una capacitación, a un juzgado, etc. Nada más. O sea, nosotros no manejábamos plata. Nosotros instalábamos políticas públicas en diferentes ministerios que investigan. Por ejemplo, Y miraban. exacto, por ejemplo, mirá, en el caso de la trata laboral, para darte un ejemplo concreto, una cosa revolucionaria fue la participación de Senasa, que nunca había participado. Porque jugaban a las escondidas cuando había trata laboral, en el ámbito rural, nunca se sabía quién era al que había que imputar y los jueces fingían demencia. Es el cuadrillero, el vaqueano, este o el otro. Senasa te sacaba el ADN, listo, acá tiene la carpeta, señor juez, impute. Pusimos a la FIP y a la UIS como querellantes en el protocolo nacional para seguir, obviamente, la ruta del dinero. Dinero. Obviamente la ruta del dinero. Y por eso vos tenés ahí una pareja llena de propiedades y hay que ver el patrimonio del comisario también. Sí. Hay que ver el patrimonio del comisario. Pero digo, esto es un sistema. Entonces digo, ahora
a mí me causa realmente indignación cuando se pretende utilizar la trata. Burlit intentó en el Chaco utilizar la trata, digamos, calificar como trata algo que no era trata, algo que era un delito por el cual esa persona está presa, que fue un abuso con acceso carnal de un ex militante de una organización social, y llegó a hacer una conferencia de prensa con el gobernador, con el ministro de Justicia, Qué diferente trato al gobernador. Claro, diciendo ¿no? que era ¿Qué, trata. qué costo político? dejas No, no, pero terminar con la información? diciendo que era trata cuando la propia organización social lo había echado, se había puesto a disposición de justicia y mezclaba ese caso con otro caso que había tenido sentencia judicial firme en el gobierno de Alberto. Gustavo, ¿me porque permitís? bajo el gobierno de Alberto fueron condenados funcionarios que eran del peronismo. Un concejal en Florencio Varela, un intendente de La Pampa, esa fundación que había en el Chaco, fueron condenados. Mirá, Sí. permitime, me lo están pasando. Provincia durante- Esperale, sí. Todas las provincias durante 4 años, todas, radicales, peronistas, de PRO, todas colaboraron con las mesas interinstitucionales que se controlaban recíprocamente, con excepción de Corrientes. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, pa. Con excepción del gobierno de Corrientes, que siempre retació los organismos provinciales para participar de las mesas interinstitucionales porque no Contra querían la controles. trata. Obvio, contra la trata. Sí, Ale. Pero en el caso de San Luis nosotros tuvimos problemas hasta que ocurrió lo de Guadalupe. Cuando ocurrió lo de Guadalupe, tuvieron que abrir el juego, obviamente, porque eso había impactado de una manera brutal. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Por qué dijiste? ¿Cuántos meses tardaron en abrir el juego? 2 años. En el caso de San Luis, 2 años. Pero es una locura porque además... Una locura, porque una locura. el San Luis no está Una lleno locura, de esteros y una locura. y de te puedo decir- lagunas. no, y te puedo Ahí decir, no por encontraste, ya está, ejemplo, 5 minutos. Santiago de Estero abrió el juego del mismo modo que lo abrió Jujuy con Morales. Y eso que denunciamos incluso explotación en el litio. Denunciamos cosas groseras, denunciamos casos de explotación sexual, rescatamos víctimas de Bolivia que eran de Jujuy. Y a pesar de eso hubo una mesa interinstitucional, se trabajó en ciudad también en muchísimos casos, por lo tanto no es un tema partidario. ¿Cuál es la explicación política de esto? Mirá, Bueno, por eso Se lo tuvieron saca que- una foto, una por eso chica. lo tuvieron que trasladar de una cárcel a la otra, ¿no? Imagínate los presos como lo recibieron. sí, claro. Obviamente. Digo, no podemos, obviamente no queremos, protegemos la identidad de la menor, pero qué sé yo. Hay En estos cosas que ya no momentos, se pueden O sea, frente a un dejar tipo pasar. detenido por sospecha de que colaboró en el secuestro de un pibe y lo ves así, con una foto haciéndose el sweetie, con Ahora- una menor desnuda. A mí me decís... Rolo, ¿cuánto hace falta? Quiero recordar que en el caso de Jujuy, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuando se detuvieron a 2 personas que habían hablado de cuestiones de Sí, infidelidad de del Morales? gobernador, sí, claro. Bueno, yo les quiero contar que al ministro de Seguridad Corro lo llamó el ministro Cunio Libarona y le dijo, si no liberás inmediatamente esas 2 personas, en una semana te intervengo el Poder Judicial. Me lo contó el propio ministro. El otro le dijo, no será mucho. Digamos, y ahora por esto no pasa nada. no interviene en el Poder Judicial de Corrientes, que han violado todas las normas de Código Procesal y de fuero, todos los protocolos. ¿Qué onda? Y la Claro, publicidad. además ya tendría que estar la causa en el fuero federal Exactamente. y ¿Por hacer qué? y Claro. atenerse a las consecuencias. Claro, lo que pasa es que si hubiera un juez, un Bonadí o un Ollarvide, También- ya lo hubiera pasado. también Pero hay como que lo que hay decir- es una jueza también- Habla bien que de la jueza y se del llevó fiscal. puesto También fiscal el fiscal federal. Sí, por... El nuevo fiscal federal te habla bien también. Sí. Exactamente. Pero Se habla muy muchachos, bien, esperen, no esperen. solo de la jueza, sino del fiscal. No es que Y a yo la les quiera- jueza le quisieron armar juris truchos en el régimen, ese régimen. Ah, ¿y la jueza de ¿sí? Goya? Claro, Sí. porque obviamente tocó intereses poderosos. El jefe de inteligencia de Gendarmería, el fiscal federal de Paso lo Libre, se metió con la trata de verdad. Es una persona muy respetada, ¿sí? En el ámbito judicial, pero en Corrientes, ¿Cómo se llama la claramente, jueza? Cristina Postal Penso. Bien, también recordemos que al juez de Corrientes lo destituyeron por sospecha de convivencia en narcotráfico hace un par de No años. justifica la intervención. El gobernador, Del régimen mafioso. de todas maneras, el comisario representa... Propio personal. No, pero aparte el propio, Claro, claro, el propio juzgado colaborando con el comisario en la intimidación a los vecinos Por supuesto. cuando marchaban en los primeros días, el 9 de julio. Claramente Eso me es hace el mismo acordar a otra juzgado ministra. que ahora dice que va a investigar no sé qué, En una provincia como Corrientes, un cop... que iba a actuar en connivencia con estos sujetos. Y de pero ser no te quienes suena- eran, no te que suena eran raro. discutidos. Pero ¿No te chicos, suena raro? ¿de qué estamos hablando? ¿De algo que se cubren todos entre ellos frente al secuestro de un pibe? Pero ¿no te suena raro que el unitarismo... Analizar lo que está pasando con los Sí, creo que se llama Estefanía, tengo acá la foto, ahora se las voy a pasar de la esposa, no sé si fue anterior o no, tiene un vínculo. Lo único que quiero agregar es que en algún momento, porque ahora hay mucha gente
interesada en tratar de encubrir al régimen este mafioso, diciendo, bueno, nunca se encontró nadie. Mira, yo te puedo, un programa entero te puedo dar por lo menos 20 casos en los aparecieron. en que los encontramos. Ale, gracias, muy buen laburo el tuyo. Te mando una... Nos vemos el domingo que viene.